Hola a todos, bienvenidos a ZebraTube. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo registrarse en la herramienta de Bing Webmaster Tools y cómo utilizar las funcionalidades básicas. Bing Webmaster Tools es una herramienta que nos proporciona Bing para ver la evolución de nuestro sitio web en este motor de búsqueda. Es un símil a Google Search Console, solo que esta herramienta sería para Google y esta para Bing. Vale, para registrarse primero buscamos Bing Webmaster Tool en Google y vamos al primer resultado. Le damos a comenzar y nos va a dar varias opciones de registro. Yo le voy a dar a Google porque me va a facilitar luego el poder vincular las cuentas que ya tengo en Google Search Console. Le doy a Google, añado cualquier cuenta. Y aquí da dos opciones. La primera de ellas es la que vamos a utilizar. La segunda, simplemente habría que indicar el nombre, la URL de nuestro sitio web y después añadir un código de verificación a la web. Pero la forma más fácil es hacerlo a través de esta opción, que lo que hace es vincular las cuentas que tienes en Google Search Console con estas. Como yo ya tengo una cuenta, voy a ir a mi cuenta de Bing Webmaster Tool, que es esta, y vemos cómo es la interfaz de la herramienta. Al igual que Google Search Console, aquí arriba a la izquierda tenemos una pestaña donde podemos elegir entre nuestras diferentes cuentas y aquí tenemos un poco el resumen inicial. Se nos muestra una gráfica con pocos datos, un resumen de configuraciones que podemos realizar, etc. Lo interesante está en esta columna de la izquierda, que es donde están los diferentes informes que podemos ir viendo según nuestras necesidades. El primero sería el de rendimiento de la búsqueda, donde tenemos una gráfica más completa con diferentes métricas, los clics, impresiones, CTR medio, etc. Importante tener en cuenta que estos datos son del motor de búsqueda de Bing, no de todos los motores de búsqueda ni de Google, ¿de acuerdo? Pues lo que es posible que os sorprenda que a lo mejor aparecen bastante menos clics o bastante menos impresiones que en Google. Es normal porque al final el motor de búsqueda por excelencia sigue siendo Google, pero quién sabe si el panorama puede cambiar. Si vamos un poco más abajo, tenemos una lista de palabras clave donde se muestra su rendimiento en las diferentes métricas y también podemos verlo por páginas. Aquí un desplegable para elegir el periodo de tiempo donde queremos ver los datos y vamos al siguiente informe, que es el de inspección de URL. Aquí tenemos un buscador y un histórico de URLs que hemos consultado previamente. Esta herramienta para lo que sirve es para ver si la URL en cuestión está indexada correctamente, cuándo fue descubierta. Tiene bastantes datos. Ofrece, en mi opinión, más información que la herramienta de Google Search Console. Además, añade una serie de avisos de errores que ha detectado en esa URL y el marcador de datos un poquito más abajo. Si vamos a explorador de sitios, nos ofrece una visión parecida a la de Screaming Frog en cuanto a la arquitectura de sitios. Si vamos desplegando, podemos ver las diferentes carpetas de nuestro sitio web y las URLs que contiene cada una de ellas, además de un resumen de información de rastreo, donde vemos las páginas indexadas, advertencias, URLs excluidas, de cada una de las carpetas. En este caso podemos ver también incluso los vínculos de retroceso, que serían los backlinks que apuntan hacia esa carpeta. Luego veremos un informe que está más detallado más adelante en otra de las opciones que tiene Bing Master Tool. Y aquí tenemos un poco más de detalle del directorio en cuestión. Podemos ir a opciones de forma rápida como inspeccionar URL, como hemos visto antes, bloquear la URL, solicitar, forzar su indexación o probar esta URL en robots, que al final son accesos directos a otras herramientas que hay por aquí en el panel de la izquierda. Seguimos con mapas del sitio, lo que nos ofrece es información sobre los sitemaps que hay ahora mismo en el sitio web, su estado, si hay alguno que tiene algún error, alguna advertencia, el total de URLs que se ha descubierto a través de esos sitemaps. Esta herramienta es muy interesante, sería
el equivalente a la API de Fast Indexing de Google. Lo que hace es proporcionarnos la opción de vincular directamente la herramienta de Bing con nuestro WordPress. Y así tenemos posibilidad de darle esta información de forma más rápida de nuestras URLs para que indexe más rápido el contenido. Y aquí tenemos la opción de enviar una URL directamente para solicitar que nos la indexe. Esto no significa que nos vaya a hacer caso, ¿de acuerdo? Porque depende de cómo tengamos configurada la URL, en caso de que tenga alguna redirección o alguna etiqueta de canonical que apunte hacia otra dirección, pues al final no nos va a hacer mucho caso, pero sirve para adelantar este proceso de indexación en URLs que nos interesen. Por aquí tenemos varias herramientas de SEO muy interesantes, que aquí es la gran diferencia con Google Search Console. Bing, la verdad es que está ofreciendo herramientas que podrían equivalerse a SEMrush y sin necesidad de pagar nada. Por ejemplo, aquí tenemos una visión de nuestros backlinks, pero además en esta segunda pestaña tenemos la posibilidad de comparar nuestro dominio con otro, por ejemplo, el dominio de un competidor, y vemos qué dominios están enlazando a nuestros competidores que no nos estén enlazando a nosotros. Bastante interesante. También tenemos la opción de desvincular vínculos, es decir, de decir, oye, al motor de búsqueda de Bing, que por favor, que tenemos un enlace desde otra web apuntando hacia la nuestra, pero que no queremos que haga caso porque sea tóxica o por cualquier otro motivo. Tenemos también una herramienta de investigación de palabras clave, donde vemos palabras que actualmente que están recogidas en nuestra web, las impresiones que tiene y la tendencia en el tiempo. Esto sería equivalente a la investigación de palabras claves de SEMrush. Así que es verdad que la información es bastante más limitada, pero al final es gratis. Aquí podemos buscar alguna palabra clave para conocer la tendencia, las impresiones que está teniendo en el motor de búsqueda, como por ejemplo, vamos a probar con la agencia SEO. Podemos filtrar por país, por idioma, incluso por dispositivo. En este caso no tiene datos suficientes porque le hemos puesto demasiados filtros. Vamos a probar con otra. Vamos a poner camisetas. Estoy seguro que nos ofrece más datos. Mira, pues aquí vemos la evolución de la palabra camisetas, las impresiones que tienen los diferentes países, y nos da ideas de palabras clave relacionadas, palabras clave de la pregunta, etc. El informe de SEO nos da una serie de errores más relacionados con el contenido de la propia web. Podemos ver los errores según su nivel de gravedad y está bastante interesante para mejorar ese homepage. Por otra parte, en examen de sitios sería una auditoría un poco más técnica. Habría que realizar el examen y nos daría los mismos errores, pero a nivel más técnico, redirecciones, etc. Errores 404. Vale. Vamos a ir a la parte de evaluador de robots, que es una herramienta muy parecida a la de Google Search Console. Simplemente aquí añadimos nuestra URL y vemos cuál es la regla de nuestro robot que está bloqueando esa URL para poder corregirlo, lo que sea. Y ya por último, acabamos con esta herramienta que es muy interesante, Microsoft Clarity. Es un equivalente a Hotjar u otras herramientas que ofrecen unas grabaciones de recorrido de los usuarios en nuestra web. Nos da la posibilidad de reproducir sesiones reales dentro de usuarios que han navegado por nuestra web, mapas de calor, información, para tomar así las mejores decisiones y poder hacer aquellas optimizaciones en cuanto a diseño que puedan ofrecer una mayor experiencia de usuario. Y hasta aquí la herramienta de Bing Webmaster Tool. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que la uséis y que este tutorial os haya sido útil. Adiós.